No quiere más hollín en los pulmones. El partido político Mira solicita Euro 6 o superior como un requisito habilitante en la licitación de la flota de Transmilenio. Doctora María Consuelo Araujo. No más hollín en los pulmones. A nivel mundial, el sector transporte contribuye con cerca del 20% de las emisiones de carbono negro u hollín que se emiten anualmente, de las cuales cerca del 95% son aportadas por la combustión de diésel. Las flotas de buses públicos urbanos, aunque son un medio de transporte asequible y ampliamente utilizado en muchas ciudades, está constituida principalmente por maquinaria diésel que contribuye con cerca del 25% de las emisiones de carbono negro, principal componente de las partículas finas PM2.5 emitidas por el sector transporte. En esta gráfica que estamos presentando encontramos la composición del material particulado PM2.5 emitido por vehículos pesados diésel y encontramos que el 75% de la composición del PM2.5 corresponde al carbono negro u hollín, que es el que normalmente emiten los vehículos de tecnología diésel. El mensaje de las diferentes organizaciones a nivel mundial es promover la transición tecnológica, ya que al invertir en flotas de buses con tecnologías más limpias y eficientes, al mismo tiempo que promover el uso de combustibles más limpios, traerá beneficios importantes ambientales y económicos, tales como el mejoramiento de la calidad del aire de las ciudades y la mitigación de los efectos del cambio climático a corto plazo. Estos beneficios se verán reflejados en la reducción de los costos asociados a la mortalidad y morbilidad atribuible a la contaminación del aire, en una mayor eficiencia energética y otros beneficios de índole social, ambiental y económica, según el ICCT año 2017. Las concentraciones de carbono negro son típicamente elevadas en áreas urbanas donde las fuentes de emisión están más densamente localizadas. Para las personas que habitan en zonas urbanas, la exposición a los gases de combustión de diésel constituyen hasta el 70% del riesgo de exposición a sustancias tóxicas en el aire. Las ciudades pueden rápidamente reducir las emisiones de partículas y de carbono negro mediante las siguientes medidas. Migrar hacia tecnologías que usen gas natural licuado, electricidad, biodiesel u otras que cumplan al menos normas de emisión Euro 6. Al menos, óigase bien, al menos normas de emisión Euro 6, no al menos normas de emisión Euro 5, como lo contempla en buena medida el proceso licitatorio, los pliegos licitatorios. También privilegiando maquinaria y tecnologías más limpias de acuerdo a los combustibles disponibles. ¿Por qué Euro 6 como requisito habilitante? ¿Por qué nuestra petición que se constituya como un requisito habilitante la norma Euro 6 o superiores? Una norma europea sobre emisiones contaminantes es un conjunto de requisitos que regulan los límites aceptables para las emisiones de gases de combustión interna. De acuerdo con diferentes estudios, migrar hacia estándares de emisión Euro 6 trae importantes beneficios en términos de reducción de emisiones de óxidos de azufre,
partículas, monóxido de carbono e hidrocarburos. En esta gráfica que estamos presentando encontramos cómo la tecnología Euro 6 o cómo han evolucionado la reducción de emisiones contaminantes al aire de las tecnologías Euro, a partir de la Euro 0 y llegando hasta la Euro 6. Y en síntesis encontramos que en materia de óxidos de nitrógeno, el Euro 6 implica una reducción del 98% frente al 89% de reducción del Euro 5. Entonces aquí ya vemos una ganancia sustancial en eliminación de tóxicos contaminantes. En cuanto a hidrocarburos, el Euro 6 reduce en un 95% estas emisiones, en tanto que el Euro 4 y Euro 5 lo disminuyen en el 87% nada más. El monóxido de carbono, Euro 6, presenta una disminución del 89% y en cuanto a partículas contaminantes, el Euro 6 disminuye 97% frente al 94% de las tecnologías Euro 6, Euro 4 y Euro 5. Entonces vemos cómo hay una ganancia sustancial en materia de disminución de las emisiones contaminantes con la tecnología Euro 6 o la norma Euro 6. Y en este otro cuadro que estamos presentando, encontramos que pasando de Euro 2 a Euro 5, recordemos que la flota que se va a sustituir es flota con norma Euro 2 y con norma Euro 3. Entonces miremos cómo sería los niveles de contaminantes. ¿Qué acontecería? Si mudamos de Euro 2 a Euro 5, tendríamos una disminución promedio, una reducción promedio del 70% de los contaminantes. Pero si mudamos de Euro 2 a Euro 6, tendríamos una reducción promedio de 85% de contaminantes, es decir, un 15% más de reducción de contaminantes o un 15% menos contaminantes. Y cuando mudamos de Euro 3, que es parte de la flota que se va a reemplazar, a Euro 5, que es la propuesta de la administración distrital, la reducción promedio sería del 50%, pero si mudamos a Euro 6, de Euro 3 a Euro 6, la reducción, doctor Juan Carlos Flores, sería del 73%, es decir, un 23%, casi que una cuarta parte más de reducción de contaminantes si mutamos de la Euro 3 a la Euro 6 y no a la Euro 5. Las bondades saltan a la vista. Cualquier combinación de tecnología y combustible sería capaz de lograr estándares Euro 6, incluyendo el uso de combustible diésel, si hubiese disponibilidad de combustible con contenido de azufre inferior a 10 partículas por millón, gas natural, biodiesel y electricidad. Dentro de las tecnologías de buses más limpias y eficientes se encuentran buses eléctricos, buses híbridos eléctricos, buses a gas natural, buses con tecnología diésel Euro 6 y otras tecnologías libres de hollín como el biogás o el biodiesel. Entonces encontramos un escenario, un portafolio de 5 tecnologías de buses que podrían traernos mejoras sustanciales en el tema medioambiental para evitar seguir llenando de hollín nuestros pulmones, doctor Marco Fidel Ramírez. ¿Cuál es el problema latente?
la calidad del aire y la salud de los bogotanos. Nosotros consideramos que este es el tema trascendental a estudiar, a analizar, sin desconocer desde luego la importancia de los demás temas que mis colegas han traído, como lo hizo el concejal Juan Carlos Flores, por ejemplo, en lo relacionado con la injerencia de los prestamistas del dinero en el sistema, que es algo absolutamente grave. Señor presidente, siendo la 1:06 de la tarde, ha sido aprobada la moción de sesión permanente y con su venia, señor presidente, permito registrar al señor concejal Roberto Inestrosa Rey. Gracias, presidente. Inestrosa, presente. Continúe. Muchas gracias. Por favor, me descuentan los 5 minutos de interrupción. Enfermedades y síntomas relacionados con los contaminantes emitidos por vehículos diésel. Grosso modo, 2/3 del riesgo de cáncer que se produce por los contaminantes en la atmósfera se atribuyen al tráfico rodado, siendo las emisiones de diésel las que suponen el mayor peligro en potencia. Doctor Morales, señor secretario de Salud. Las partículas de hollín más pequeñas de los gases de escape de diésel provocan también un aumento de las enfermedades respiratorias como la bronquitis, el enfisema y el asma, y en algunos casos se han vinculado incluso a muertes prematuras por insuficiencia cardíaca. Algunos efectos adversos agudos. Las evidencias científicas obtenidas en estudios humanos y en animales indican que las exposiciones agudas a corto plazo a las emisiones diésel en altas concentraciones pueden inducir irritación ocular, nasal y faríngea, así como respuestas inflamatorias en las vías respiratorias y pulmonar. También producen efectos alergénicos e inmunológicos. Estos síntomas han sido descritos tanto en trabajadores como en estudios clínicos de humanos expuestos de forma aguda a altas concentraciones de las emisiones diésel. Y como efectos adversos crónicos tenemos el cáncer y la disminución de la función pulmonar con enfermedades restrictivas de las vías aéreas inferiores. De manera que esto no es un juego, esto es absolutamente grave. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. Hoy, casualmente, encontramos una publicación del diario El Espectador que dice: material particulado, el 6º peor asesino del mundo. Y en buena medida el material particulado, el PM2.5, que respiramos los bogotanos, es aportado por la combustión del diésel. 6º peor asesino del mundo. Y trae aquí unos estudios de instancias muy importantes, el Instituto de Efectos de Salud, que es una ONG estadounidense, y el Instituto de Métricas de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington. Y dice, entre otras cosas, que el material particulado menor o igual a 2.5 micrómetros, conocido como PM2.5, se ha convertido en el 6º factor de riesgo más alto de muerte prematura, un poco honroso lugar al lado de conocidos asesinos como la hipertensión, el tabaco, el azúcar, la obesidad y el colesterol. Y dice que los expertos calculan que la exposición mundial al material particulado provocó
4.1 millones de muertes por enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar crónica e infecciones respiratorias solamente en el año 2016. 4.1 millones de muertes asociadas al PM2.5. Y también encontramos una publicación del portal que se llama No Sabes Nada, así se llama el portal, donde dice que la polución de los coches diésel mata a 10.000 personas cada año en la Unión Europea. Y esto obedece a un estudio realizado por el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados y el Instituto Meteorológico de Noruega, de manera que son datos de instancias muy conocedoras, de expertos conocedores, desde luego, en esta temática. Pero, doctor Morales, en nuestro criterio, la contaminación ambiental se ha venido constituyendo y consolidando como una vena rota en el presupuesto de la salud. Si nosotros logramos cauterizar esa vena, doctor Morales, hablando en los términos que a ustedes les son más familiares, los términos médicos, si logramos cauterizar esa vena, pues seguramente que vamos a tener posibilidades de una mejor inversión para el sector salud en prevención y no en el tratamiento de la enfermedad. En Colombia, según estimaciones del DANE, del Departamento Nacional de Planeación, no del DANE, del Departamento Nacional de Planeación, los costos por muertes y enfermedades asociadas a la contaminación del aire urbano ascienden a 15.4 billones de pesos, que equivalen al 1.93% del PIB nacional en el 2015, asociados a 10.527 muertes y 67.8 millones de síntomas y enfermedades. Esto según el estudio del año 2017 por parte del Departamento Nacional de Planeación. Y por ciudades encontramos que en Bogotá el 10.5%, es decir, 3.219 del total de las muertes que se presentan en la ciudad, son atribuidas a la contaminación del aire urbano, lo que generó costos estimados en 4.2 billones de pesos, equivalentes al 2.5% del PIB de la ciudad. Una vena rota que es necesario cauterizar. En cuanto a los costos excesivos de la transición a tecnologías limpias, consideramos nosotros, doctor Celio Nieves, que no es más que un mito, porque ha sido el argumento principalmente blandido por la administración distrital para decir que es que no podemos migrar a tecnologías como los buses eléctricos, que porque eso va a encarecer drásticamente las tarifas. Incluso habló la administración distrital de un eventual aumento de 800 pesos en la tarifa en el caso de la tecnología eléctrica. Nosotros consideramos que esto es un mito. Y a propósito, debemos nosotros en este momento manifestar para exhortar a la administración distrital a que sean un poco más diligentes y juiciosos en las respuestas a las proposiciones que presentamos las bancadas en el Consejo de la Ciudad. Y lo digo primero porque la respuesta a nuestra proposición solamente fue radicada hasta el día de ayer y solo hoy en la mañana fue colgada en la página del Consejo. Y lo segundo porque en la respuesta que apenas esta mañana pudimos estudiar, entonces encontramos que Transmilenio nos dice que el estudio de los costos, costos-beneficios, no le corresponde a Transmilenio, sino le corresponde a la Secretaría de Movilidad. Esa es la respuesta, doctora María Consuelo. Pero a su vez, Movilidad nos dice que ellos no son los competentes en la materia que le corresponde a Transmilenio. Entonces, ¿a quién le corresponde? ¿Quién nos da razón? ¿Y quién le da razón a la ciudadanía para poder tener unos elementos de juicio que nos permitan establecer con claridad los pros y los contras del actual proceso licitatorio? Lo reitero, porque me parece grave. Transmilenio nos dice que el estudio de análisis de costo-beneficio le corresponde
al sector de movilidad, en tanto que movilidad nos responde diciendo que ellos no son competentes para el tema que le corresponde a Transmilenio. Eso es el ping-pong. El Consejo Internacional del Transporte Limpio, ICCT por sus siglas en inglés, ha realizado un estudio costo-beneficio para el caso específico de Transmilenio Bogotá, donde se ha estimado el valor de la reducción de emisiones de PM2.5, del óxido de nitrógeno, del carbono negro u hollín a lo largo de 15 años de operación si se implementaran buses Euro 6, doctor Sarmiento, el cual se estima en cerca de 18 millones de dólares. Entonces dice este instituto, el ICCT, dice que hay un beneficio de la reducción de emisiones evaluados en 15 años de operación de Transmilenio con buses Euro 6. Por el lado del PM2.5, que tiene que ver con la salud, la reducción o el beneficio, doctor Morales, sería de 9.6 millones de dólares en los 15 años. Por el lado del PM2.5, en cuanto tiene que ver con la visibilidad, la reducción o el beneficio sería del 0.1 millones de dólares. Por el lado del NOx como contaminante y su injerencia en la visibilidad, el beneficio sería de 7.6 millones de dólares en los 15 años de operación. Y por el lado del carbón negro u hollín, que tiene que ver con el clima también, la reducción o el beneficio de la reducción sería del orden de 7.6 millones de dólares, para un beneficio total en los 15 años de 18 millones de dólares por la sola utilización de Euro 6 en el sistema de transporte público brindado por Transmilenio. Ahora bien, el costo incremental de la implementación de los buses Euro 6 en 15 años de operación sería el que mostramos en esta gráfica. Un total de 4.1 millones de dólares que se distribuyen así: 3.7 millones de dólares de costo incremental por mantenimiento y 0.4 millones de dólares de costo incremental por la tecnología del vehículo, es decir, 4.1 millones. Entonces, el costo de implementación de la tecnología de buses Euro 6, así como el mantenimiento a lo largo de 15 años de operación, se estiman 4.1 millones de dólares, por lo que se evidencia que el valor de los beneficios es mayor que los costos de implementación, porque los beneficios, recordemos la cifra, serían 18 millones de dólares, en tanto que el costo de implementación sería de 4.1 millones de dólares, lo que nos representaría un beneficio neto de cerca de 14 millones de dólares en los 15 años de operación, según los estudios realizados por esta instancia especializada, el ICCT. Dice que estos costos se ven compensados. Los costos entre los estándares de emisión Euro 5 y Euro 6 son marginales frente a los beneficios que se adquieren. Por eso, doctora María Consuelo, nosotros consideramos que es un mito el decir que si vamos en una tecnología mucho más avanzada, entonces los costos no los vamos a poder sobrellevar, o que la ciudad no los va a poder sobrellevar. ¿Qué dicen los expertos? Que los costos entre estándares de emisión Euro 5 y Euro 6 son marginales frente a los beneficios que se adquieren. De acuerdo con análisis realizados por el ICCT, el costo entre el Euro 5 y el Euro 6 no supera los 2.280 dólares por bus para vehículos de 12 metros y alrededor de 5.500 dólares en promedio o menos para vehículos pesados. Y estos costos se ven compensados con el ahorro en el consumo de combustible o la eficiencia energética del estándar de emisión. En términos generales, a lo largo de la vida útil del motor no se presenta un impacto económico significativo si se opera y mantiene la flota de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, tal como se muestra en el cuadro elaborado por la ICCT. Entonces, el ahorro por la transición a Euro 6 o superiores disipa
cualquier temor sobre un eventual aumento de tarifas, porque es que eso es lo que le quiere transmitir a los ciudadanos, doctor Marco Fidel, que es que si nos vamos a mejores tecnologías, para que no tengamos que seguir acumulando hollín en nuestros pulmones, entonces que no hay presupuesto para eso y que la ciudad no tiene la capacidad para asumir eso. No, pero ¿cómo no vamos a enfrentar al sexto más grande asesino de la humanidad, que es el material particulado, según lo hemos expuesto en esta presentación? Para finalizar, las tecnologías limpias, doctora María Consuelo, doctor Bocarejo, señor secretario distrital de Salud, señor secretario distrital de Ambiente, doctor Francisco, las tecnologías limpias para Bogotá son un clamor general. Veeduría Distrital, Procuraduría General de la Nación, el ICCT, el Ministerio de Ambiente, entre otros, y el partido político Mira, nos unimos en un clamor general para que este escenario que se nos presenta no lo desaprovechemos y podamos dejar de acumular hollín en nuestros pulmones. Como conclusiones, el diésel nos está matando. La reposición de la flota de Transmilenio es la oportunidad para superar este cáncer. El mundo entero demanda hoy tecnologías Euro 6 o superiores. Bogotá no puede quedarse condenada al atraso tecnológico. El argumento del costo excesivo es un mito. El esfuerzo económico requerido para implementar una flota Euro 6 se compensa ampliamente con los grandes beneficios ambientales y de salud derivados de su uso. Los costos económicos jamás podrán prevalecer sobre la salud y el ambiente. No es suficiente, y con esto concluyo, no es suficiente el incentivo de 400 puntos anunciados el día de ayer, que en términos generales no son 400 puntos, son 200, porque son 200 para una licitación y 200 para la otra, que no tienen nada que ver con el suministro de los buses, doctor Sarmiento. Entonces son 200. No es suficiente el incentivo de 200 puntos para promover la tecnología Euro 6 o superiores en el proceso licitatorio de Transmilenio. Si queremos dar el salto tecnológico, se requiere establecer Euro 6 o superior como requisito